Bienvenidos al cuarto episodio de Sin Etiquetas, el podcast de reputación activa donde exploramos cómo se construye, desafía y transforma la reputación en el mundo de hoy. Hoy nos acompaña un invitado con una visión clave para los tiempos que vivimos, Óscar Iván Echeverry, gerente de carbono negativo, LATAM, especialista en riesgos ambientales y sociales, auditor ambiental, consultor del BID y recientemente panelista de la 18ª edición de Expominas en la ciudad de Quito. Con Óscar vamos a responder una pregunta urgente. ¿La minería sostenible es solo un discurso? ¿O una realidad que se puede medir, auditar y reputar? Óscar Iván, bienvenidos a Sin Etiquetas. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, muchas gracias por la invitación. Creo que cuando uno quiere hablar de temas ambientales, esas presentaciones tan largas a veces están de más, porque cuando uno habla de ambiente, lo que le mueve verdaderamente es el corazón. Entonces, a veces no hay tantos títulos, sino más bien ganas de hacer algo. Óscar, una pregunta para ti. En un entorno, y ahora que estábamos hablando de lo del corazón, donde los stakeholders, los consumidores, la gente exigen evidencia y no solo promesas, ¿cómo ayudan las nuevas normas de información financiera relacionadas con sostenibilidad, como las NIF S1 y S2, a construir una reputación de sostenibilidad que sea medible, que esté basada en datos y que tenga un impacto real y que la gente no la perciba simplemente como un discurso o como un greenwashing? Bueno, a ver, las NIF son un sistema de transparencia financiera y contable, ¿no? Entonces, lo que es, voy a decir, bastante revolucionario es que ahora hay dos alcances, el S1 y el S2, donde las empresas ahora no solamente tienen que reportar sus estados financieros, cuántos son sus egresos pasivos, en qué han gastado, en qué no, y transparentarlos para atraer inversionistas, sino que ahora los nuevos modelos de inversión exigen resultados alrededor de la sostenibilidad. Entonces, tanto la NIF 1 como la 2 ya exigen datos sobre materialidad y especialmente, que eso es a lo que nos dedicamos en carbono negativo, a datos de huella de carbono, de medir su huella y sobre todo manejarla, porque a veces nos quedamos en que la medimos, pero ¿y qué hacemos con esa información? Y ese es el avance. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que todo lo que sea transparente es válido y es muy importante. Entonces, si yo fuese inversionista, sí me gustaría saber no solamente contablemente dónde voy a poner mi dinero, sino también si esa empresa tiene responsabilidades ambientales, sociales, cómo las están manejando, porque, y ahí entra el tema de ustedes, no voy a poner mi dinero en un lugar que después afecte mi reputación. Hoy reputación y sostenibilidad son factores claves justamente para acceder a financiamiento, atraer socios estratégicos y diferenciarse globalmente. ¿Qué tan preparado está el sector privado para asumir este nuevo lenguaje de los negocios? Lo que pasa es que yo creo que lastimosamente todavía no estamos altamente preparados. Creo que las empresas, sin importar el tamaño, se dividen en dos. Aquellas que por obligaciones, ya sea porque son marcas de alguna franquicia internacional o que tienen proyección de exportación, tal vez es una palabra incorrecta, pero se ven obligadas a embarcarse en esta camioneta de la sostenibilidad. Pero hay muchas otras que todavía no descubren que hablar de sostenibilidad en el lenguaje de sus negocios me trae dividendos, que voy a repetir y ser cacofónico en la palabra, es un buen negocio. Es todavía muy complicado explicarles y hacerles entender, y ese es el título de un taller que nosotros brindamos, que la sostenibilidad es un buen negocio. Entonces, todavía hay trabajo por hacer. Creo que el mismo mercado ya le está demandando a las empresas ciertos cambios de actitud, ciertos cambios procedimentales. Entonces, tarde o temprano va a llegar y uno ya ve que se está modificando, pero todavía hay trecho que cubrir. Interesante. ¿Qué se necesita, Óscar, para que los sectores de la industria extractiva, petróleo, minería, que están súper bajo sospecha de la sociedad porque son considerados como destructivos del medio ambiente o con un impacto muy grande, se pueden convertir en referentes de sostenibilidad
y de gestión de riesgo reputacional, y esta pregunta te la hago porque Ecuador tiene un potencial minero enorme, como lo vimos. ¿Cómo se puede manejar eso bien aquí? Que es donde todavía se pueden hacer las cosas desde el principio y se pueden hacer bien. No solamente el uso de los recursos naturales está ligado a la minería y a la extracción petrolera, ¿no? Entonces existen muchas otras industrias, por no decirte el 100%, de alguna u otra forma requieren de recursos naturales para sus procesos operativos. Entonces, a veces creo que es un error en nuestro pensamiento, en ese pensamiento cuadrado que tenemos, direccionar todas nuestras responsabilidades ambientales sobre todo lo que hacemos tiene un impacto. Todo, que hay impactos negativos, hay impactos positivos, pero todo lo que hacemos repercute sobre la naturaleza de alguna forma. Entonces, cuando a veces limitamos el discurso a minería y a gas y petróleo, pues es como que a veces nos quedamos muy por atrás. No es el tema de esta reunión, pero podría ponerte ejemplos de otros giros de negocios mucho más perversos con la naturaleza que la misma minería o la extracción petrolera. ¿Qué hacer? Yo creo que lo que necesitamos es un marco jurídico, unas reglas de juego claras, concisas. No es problema del actual gobierno, no es únicamente problema del actual gobierno. Esto viene arrastrándose desde que somos república, de puestos políticos donde las reglas se van modificando cada momento, entonces no hay un marco sólido, estable, que le diga al inversionista, venga para acá, porque aquí vamos a hacer esto. Entonces puede ser que todavía nos falta cómo atraer a ese inversionista que está en los mercados exteriores, y yo estoy completamente convencido, volvemos al tema de ustedes, que nadie vendría al país a depositar X cantidad de dinero bajo el riesgo de hacer algo mal hecho. De acuerdo. Entonces, ¿cómo hacemos que, para tu pregunta, minería y extracción petrolera, lo hagamos bien y siendo mucho más eficientes en nuestro trabajo y minimizando, es la palabra, los impactos negativos, ¿sí? Con un marco jurídico claro, establecido, que sea las mismas reglas del juego para todos, y eso seguramente me va a traer un nuevo mercado de inversionistas, que son los que me van a generar las exigencias, porque ellos no se pueden dar el gusto de poner un peso donde después esté en tela de juicio su accionar. Entonces, por ahí iría yo, no regularía tanto a los que van a venir, sino a lo que ya tengo acá para atraer a los que van a venir. Interesante. En este mismo contexto, Oscar, para hablar fuera de los sectores extractivos, ¿qué otros sectores estarían más expuestos a riesgos reputacionales? ¿Dónde ves tú oportunidades para que Ecuador lidere con autenticidad y datos en esta nueva economía de impacto? Es importantísimo este punto porque creemos en lo que hace Carbono Negativo, creemos en la experiencia y en la trayectoria tuya y lógicamente de los que les representas, y quisiéramos tener esta idea clara de hacia dónde va Ecuador, hacia dónde van estas oportunidades para este país. Ecuador tiene mucho potencial. Siempre que intento hablar con las empresas y con los inversionistas, tal vez no nos damos cuenta, y Chris, gracias por tu pregunta, saquemos a la minería y al petróleo un rato de nuestra ecuación. Ecuador tiene muchas oportunidades no exploradas en turismo, ¿sí? Aquí, diciéndonos las verdades, obviamente Galápagos es la joya de la corona. Tenemos también ciertas partes de la Amazonía, como el Cuyabeno, el Yasuní, pero a mí me falta todavía ver a gente caminando por las calles de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, pero también de los otros pueblitos cercanos, visitando, conviviendo con las comunidades. Mindo debería traer todavía un turismo capaz de poner plata, ¿no? Ay, va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero a veces es que el turismo mochilero para mí es muy valioso. Yo fui mochilero de joven, cuando no tenía canas, hace muchos años.
pero la verdad no es el turismo que estamos buscando en el país porque no nos deja el recurso. O sea, no digo que no lo tengamos, pero no es el único turismo que necesitamos. Necesitamos gente que venga y diga, ay, me gasto la cena en tal parte y deje plata, ¿no? Entonces creo que ahí hay un potencial y ese potencial está relacionado a nuestra biodiversidad, a lo que tenemos. Si vives en Quito, estás a 45 minutos de unas grandes cascadas y es increíble. O amanece y dependiendo de dónde vivas, donde yo vivo no, pero abres la cortina y te ves rodeado de nevados. Entonces Ecuador es maravilloso en ese sentido. Entonces creo que la biodiversidad debe ser mejor manejada. Y eso vuelve a la anterior pregunta con reglas claras y cómo hacerlo. Creo que también, y por ahí los chismes apocalípticos decían que las futuras guerras serían por agua. Ecuador tiene mucho potencial de agua. Entonces, ¿qué pasa con estos proyectos que se generen alrededor del agua? Entonces, ¿qué deberían hacer las empresas para evitar cualquier problema? No importa mi giro de negocio, proteger la biodiversidad, proteger el agua. ¿Sí? Si yo hago eso como empresa y demuestro que con mi trabajo estoy defendiendo o rescatando fuentes hídricas y a la vez conservando ciertos lugares que pueden ser sagrados para nosotros, que pueden ser patrimoniales, que son naturales, yo ya creo que como empresa tengo 3 pasos ganados, ¿no? Entonces por ahí atacaría, o sea, sacando lo extractivista es una empresa que, entonces, por ejemplo, sin mencionar el giro del negocio, hay empresas que tienen impactos directos sobre el agua, ¿sí? Entonces, es empezar a trabajar con ellos para ver cómo cambiamos esos modelos, cómo los hacemos más eficientes y cómo, en cambio de impactar el agua, se hacen los mayores promotores de la defensa de esa agua. Entonces, es a partir de la reputación cambiarle toda la visión al negocio. Excelente. Si tuvieras que dejarle un mensaje a los líderes empresariales que todavía ven la sostenibilidad como un costo y no como una inversión reputacional de largo plazo, ¿cómo los llamarías a la acción? ¿Qué les dirías? Primero que se den cuenta que ya están siendo sostenibles. En esta charla que tuvimos en Expominas, donde tuve el placer de conocerlas, hablábamos que la sostenibilidad no es una meta. No es que, en 5 años pienso ser sostenible. Así es. Sino que la sostenibilidad es un camino, es un andar. Entonces, cada paso que voy dando me acerca a la sostenibilidad. Aunque la sostenibilidad, me acuerdo que hacía referencia a un cuento de Galeano que decía que él habla de las utopías, pero decía que la sostenibilidad se alejaba. Pero yo sigo mi transitar. Entonces, las empresas a veces no se dan cuenta que están, por sus planes de manejo, por las mismas regulaciones ambientales, a veces, dependiendo de quién me prestó el dinero, multilaterales me hacen exigencias que yo debo cumplir. Eso ya es un transitar por este camino de la sostenibilidad. Cuando yo aplico acciones de economía circular o cuando simplemente reciclo mis residuos porque así me lo exige un plan de manejo, cuando capacito a la gente que trabaja conmigo, cuando no tengo problemas con las comunidades asentadas alrededor de mi empresa, ya es un transitar por la sostenibilidad. Lo que nosotros buscamos desde Carbono, es un chisme. Aquí va a ser un corte. Ahora nos queremos llamar, bueno, no nos queremos, así nos cambiamos el nombre. Okay. Carbono Negativo Latam. ¿Por qué? Porque pues aunque estamos localizados en Ecuador, tenemos proyectos en Colombia, espero, crucemos los dedos, en Perú, tenemos proyectos en Argentina y abrimos oficinas, ahí sí con escritorio y todo, en Paraguay. Entonces ahora nos estamos llamando así, pero es solo por subirnos el ego. Entonces en Carbono Negativo lo que le intentamos mostrar a las empresas es que, haciendo referencia al Chavo del Ocho, sin querer queriendo, ellos ya están transitando ese camino de la sostenibilidad. Ahora, ¿cómo cogemos ese transitar? Lo llevamos a indicadores, tú lo decías al inicio, a KPIs, a indicadores de seguimiento, vemos cómo mejoramos, vemos cómo somos más eficientes y mejoramos el modelo. Pero no creería, sería muy difícil, por lo menos todavía no he tenido el placer, no sé si placer es la palabra correcta, de conocer una empresa que sin querer queriendo, ya no esté transitando por la sostenibilidad. Simplemente es, venga, le ayudo a armar mejor el modelo.
Bellísimo. Óscar, gracias por ayudarnos a entender cómo se construye valor reputacional en esta nueva etapa donde lo intangible, como la sostenibilidad, la ética o el propósito, ya no son opcionales, sino exigencias concretas, medibles y auditablemente visibles. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Sin Etiquetas, el podcast de Reputación Activa. Si este episodio les aportó valor, no olviden suscribirse al canal de YouTube de Reputación Activa y seguirnos en sus redes favoritas. Nos vemos en el próximo episodio.